La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Imagínate que un amigo tuyo es perseguido por cobradores porque tiene una deuda enorme, impagable. Corre, se esconde, se desespera, pero de pronto alguien con recursos ilimitados se acerca y le dice: no corras más, yo pago tu deuda y a partir de ahora yo voy a responder por ti. Qué fantástico, ¿no? Contar con alguien que pelee tus batallas, que dé la cara por ti. Constantemente nos enfrentamos a diversas adversidades, problemas económicos, deudas, falta de empleo, dificultad para cubrir las necesidades básicas en casa, problemas familiares como conflictos conyugales, divorcios, pleitos entre padres e hijos, problemas de salud, enfermedades físicas, enfermedades crónicas, problemas emocionales como la soledad, el estrés o la pérdida de un ser querido, problemas sociales, inseguridad, violencia, nada más escuchamos las noticias, incluso problemas espirituales. Hay una diversidad tremenda de situaciones a las cuales nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuántas veces te has sentido solo ante las dificultades de la vida? ¿Quién se ha sentido solo? La verdad, seamos sinceros, ¿quién se ha sentido en ocasiones solo? Ya no sientes lo duro, sino lo tupido. ¿Sabes que Dios desea que eso termine hoy? Que nunca más te sientas solo en medio de la adversidad, sino que desarrollemos la certeza de que Dios está a tu lado y que Él pelea tus batallas. Vamos a aprender esto y vamos a comenzar leyendo una historia, la historia del pueblo de Israel cuando huía del faraón de Egipto. Acompáñame a Éxodo 14, del 10 al 14, por favor. Éxodo 14, del 10 al 14. El pueblo de Israel había salido de Egipto rumbo a su tierra prometida. Pero Dios endureció nuevamente el corazón del faraón y los egipcios tomaron sus carros de guerra y salieron al encuentro del pueblo de Israel para matarlos. El ejército del faraón los alcanzó porque el campamento de Israel se había frenado, porque tenía de frente al Mar Rojo, de tal manera que parecía que quedaron atrapados entre el desierto y el mar. Y ahí estaba el ejército del faraón, listo para asestar su golpe. Y yo quiero que te imagines esta escena y el sentimiento que invadía al pueblo de Israel. Ellos se encontraban en medio de una situación difícil, un gran conflicto, un gran problema. Era cuestión de vida o de muerte. Y dice Éxodo 14, del 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice ahí? Temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lee conmigo, por favor. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué les dijo el Señor? El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora a mí me gustaría que confieses esta frase, pero en primera persona. El Señor peleará por mí y estaré tranquilo. Recibe como una verdad esta palabra. Si algo Dios desea, es pelear tus batallas. ¿Qué te parece si oramos para que esta palabra sea una realidad en nuestra vida? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque tu palabra es vida y la recibimos por fe el día de hoy. Te damos gracias porque tú eres quien pelea nuestras batallas, porque estás siempre al tanto de nuestras necesidades, porque no nos probarás más allá de lo que podamos resistir, porque no vas a permitir que el enemigo se levante en contra nuestra y nos venza. Tú eres vencedor, tú eres el Todopoderoso, y nosotros descansamos en tu poder, descansamos en esa confianza de que estamos en el hueco de tu mano y que el maligno no nos toca. Y que nos darás victoria si es que nos encontramos en medio de alguna situación adversa en este momento. Desde este momento pones la fe y la convicción de que tú nos darás la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Humanamente no había salida para el pueblo de Israel, pero Dios peleó por ellos y abrió un camino imposible. Separó las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasase en seco a través de ellas. Imagínate, si a ti se te hubiera ocurrido esa solución, imagínate que eres parte del pueblo de Israel, tienes el Mar Rojo enfrente, en la parte de atrás el desierto y el ejército de los egipcios. Estás atrapado. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escapar de esta situación? Este problema es tan grande, supera mis fuerzas, supera mis capacidades, supera mi entendimiento. Me encuentro angustiado, flaco, ojeroso. Si te has sentido, ¿verdad?, en esa condición y sin ilusiones, sin esperanza. Pero Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Yo voy a pelear tus batallas para que tú estés tranquilo. Y se le ocurre una idea formidable. Vamos a abrir el Mar Rojo y vas a pasar en seco. Una solución que creo que a ninguno del pueblo de Israel y ni siquiera a Moisés se le había ocurrido. Sorprendiéndonos con hechos formidables. Esa es la forma en cómo Dios actúa. Así es nuestra vida. Enfrentamos batallas que parecen insuperables, que generan angustia, miedo, tristeza, desánimo, dolor, ansiedad. Pero hoy Dios nos recuerda: yo peleo por ti. Dile a tu hermano: Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Y para que esto sea una realidad en nuestra vida, debemos de renovar el espíritu de nuestro entendimiento para comprender el carácter de Dios. Fíjate lo que te digo. ¿Qué debemos de comprender? El carácter de Dios. Te estoy hablando de que verdaderamente conozcamos quién es Dios. Porque si conocemos quién es Él, vamos a desarrollar esa fe y esa confianza en Él. Punto número 1.
Desde la eternidad, Dios es nuestro guerrero. Confiesa conmigo, desde la eternidad, Dios es nuestro guerrero. Fíjate, desde la eternidad, desde antes de la creación del hombre, Dios mostró su carácter santo, justo y amoroso al expulsar a Satanás y a sus ángeles rebeldes del cielo. ¿Sabes de qué te estoy hablando? De la primera gran batalla que se libró antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese hombre aquí en la tierra. Se definió una batalla entre el bien y el mal. Y esto revela que Dios es un guerrero que no tolera el pecado ni la maldad y que su lucha siempre busca proteger a su creación y glorificar su santidad. Tenemos que conocer que así es el carácter de Dios. En Apocalipsis 12, del 7 al 9, se describe esta batalla. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Es un pasaje sumamente interesante porque los estudiosos de la Biblia concuerdan que este pasaje bíblico describe esa batalla al inicio de los tiempos, pero que también es una profecía que describe la batalla que vendrá al final de los tiempos. Dice la Escritura, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué hubo en el cielo? Una gran batalla. Donde Miguel y sus ángeles, ¿contra quién luchaban? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Había dos bandos. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué hizo Dios? Los expulsó del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? A la tierra. Pon atención en esta frase. El enemigo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Escritura enseña que la tercera parte de los ángeles del cielo se unieron a Satanás. Y cuando Satanás se ensoberbeció y quiso ser semejante al Altísimo, quiso usurpar el lugar que le corresponde a Dios, el Señor lo echó de su presencia. Y Satanás había engañado a la tercera parte de los ángeles, los cuales también fueron echados del cielo juntamente con Satanás. ¿Y a dónde fueron echados? A la tierra. Es por eso que en la tierra tú puedes ver la obra del enemigo, cómo muchas veces se manifiesta en la vida de las personas. Cuando tú lees el Evangelio de Jesucristo, tú puedes ver claramente cómo Jesús vino a hacer libre a los que estaban cautivos por Satanás. Y bueno, ¿qué fue lo que originó esta gran batalla? Narra Ezequiel 28 del 14 al 17. Acompáñame, por favor. Ezequiel 28 del 14 al 17. Narra que Satanás era un querubín protector, que se enalteció su corazón queriendo ser semejante al Altísimo y se llenó de maldad. Y dice Ezequiel 28 del 14 al 17. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué se halló en el enemigo? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Las contrataciones son acuerdos y pactos que celebró. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué hubo en el enemigo? Pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Pero yo, por lo que yo te eché del monte de Dios. Vuelve a repetir.
y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lea conmigo, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Dios en su santidad y justicia no permitió que el orgullo y la rebelión prosperaran. Si algo no le agrada a Dios, es un corazón lleno de soberbia o de orgullo. Que le diga al Señor, no te necesito. No cuentes conmigo. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Al corazón contrito y humillado, dice la Escritura, Él no menosprecia. Si algo le gusta a Dios es que nos rindamos delante de su presencia y le digamos, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Me humillo delante de ti. Dios es bueno y la maldad no puede habitar con Él. La paga del pecado, como comentamos, es muerte. Y es lo que está destinado para Satanás y sus ángeles. De manera que podemos entender que Dios defiende a su creación y no tolera la maldad desde la eternidad. Y Él pelea contra todo lo que amenaza su orden, justicia y santidad. De manera que esta batalla que inició en el cielo desde la eternidad, continuó en la tierra. ¿Por qué continuó? ¿Dónde fue lanzado el enemigo? Aquí en la tierra. Cuando Satanás empezó a ejercer influencia, pero ahora sobre la creación de Dios, sobre la vida del hombre. Satanás ya no tenía acceso al cielo, por lo que su actividad se concentró en la tierra y en la humanidad, tentando, engañando y atacando desde que el hombre fue creado aquí en la tierra, buscando afectar al Padre Celestial al dañar a sus hijos amados. Acompáñame a Génesis 3 del 1 al 5, donde vemos esta primera acción del enemigo sobre el hombre. Génesis 3 del 1 al 5. Pudiéramos decir el primer ataque del enemigo hacia la humanidad. Y cuando hay un ataque, pues empieza una batalla. Comenta, pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién quiso ser como Dios en un principio? Satanás. Su corazón se llenó de orgullo y quiso ser semejante al Altísimo. Y fue exactamente la misma idea que le vendió a la mujer. La tentó a través de querer ser igual a Dios. Y dime si esa idea no está hoy en día. Hoy en día el hombre se ha puesto en el trono de su corazón, el humanismo. El hombre no necesita a Dios. El hombre puede, con su propia inteligencia, su propia sabiduría, sus propias capacidades, su propia tecnología. Y ha puesto a Dios en un lugar lejano. La serpiente engañó a la mujer porque era astuta. Y Dios había mandado al hombre que no comiese del árbol que estaba en medio del huerto. Un solo mandamiento le dio. Sin embargo, el enemigo, que es el tentador, la serpiente antigua, el dragón, el querubín grande protector, el lucero hijo de la mañana,
Satanás, diablo, engañador, tiene muchos nombres, actuó en la vida de la mujer, sembrando mentiras para que desobedecieran a Dios al decirles, si comes del fruto prohibido, no morirás. Mira la mentira. Y serás como Dios, otra gran mentira. Lamentablemente cedieron a la tentación y comieron. Y abrieron la puerta a la influencia de Satanás en su vida. ¿Sabías tú que el pecado es lo que le da autoridad al enemigo en nuestra vida? Si tú has creído en Jesucristo, ten por certeza que Dios te tiene en el hueco de su mano y nadie te va a poder tocar ni poder separar de ese lugar. Pero cuando uno peca deliberadamente, nos salimos de la protección de Dios y le damos autoridad al enemigo. Porque el enemigo viene a matar, robar y destruir. Lo primero que quiere hacer es matar tu relación con Dios. Te quiere robar tus bendiciones y quiere destruir tu vida para que heredes muerte. La muerte que está destinada para él. Y Dios está esperando que tú y yo pues tomemos conciencia y no nos acontezca lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Cuál fue la consecuencia entonces de esta batalla perdida por el hombre? En Génesis 3 del 16 al 19, mira las palabras que el Señor le dijo a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tú podrías decir que las consecuencias de la desobediencia del hombre fueron bendiciones. Para nada. ¿Notas tú cómo la vida se hizo terrible para el ser humano? Y cómo una serie de adversidades, problemas y conflictos estaban en puerta. Dolor, trabajo arduo, dificultad en las relaciones conyugales, maldiciones, falta de prosperidad. Se rompió la relación que el hombre tenía con Dios y lo peor de todo, la muerte se hizo presente. Todo esto vino consecuencia por la desobediencia del hombre. El pecado introdujo la maldición y la adversidad en la humanidad, haciendo que la vida esté llena de desafíos, sufrimientos y obstáculos. Sin embargo, no todo problema es resultado del pecado personal. Algunas adversidades en la vida son pruebas que Dios pone para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Pero el pecado sí abrió la puerta al engaño del enemigo y trajo consecuencias dolorosas para la humanidad. Pero Dios, en su amor eterno y en su soberanía, ya había preparado un plan perfecto para pelear la batalla por nosotros y traer victoria sobre el mal. Pudiéramos decir que en ese momento la humanidad estaba en la lona. Había recibido el primer gancho al hígado y estaba tirado en el suelo. Y Dios, que es rico en misericordia, ya había planeado cómo levantar a la humanidad. Punto número 2. El plan perfecto de Dios, la batalla en la cruz. Ese fue el plan que ideó.
librar la batalla en la cruz. La mayor victoria que Dios nos ha dado fue en la cruz. En la cruz, Jesucristo venció al diablo, venció al pecado y venció a la muerte. Es como si le hubiera dado un gancho al enemigo en la quijada y de una vez por todas, lo mandó a la lona y venció. Jesucristo venció. Vamos a imaginarnos la escena en el Gólgota. Yo quisiera que pudieras cerrar momentáneamente tus ojos. Vamos a imaginarnos esta escena. Es muy importante que tú la puedas percibir. Jesús se encontraba clavado en la cruz, exhausto, con su cuerpo atravesado por clavos. Cada respiración era un esfuerzo brutal. Había perdido ya mucha sangre. El dolor era punzante en todas sus terminaciones nerviosas. Y el trauma físico lo llevaba al límite de la resistencia humana. Este sufrimiento físico no era casualidad. En ese momento estaba librando la batalla más grande que jamás libró. Imagínate la escena. En ese momento, el Señor estaba cargando sobre él el pecado de toda la humanidad. Y como el pecado de toda la humanidad estaba sobre él, pareciera que hubo un momento en que Dios lo dejó solo, porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Y fue cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un momento en que Jesús estaba luchando solo. Desde Adán hasta esos momentos, el pecado de toda la humanidad era sobre el cuerpo de Jesús. Las enfermedades de toda la humanidad eran sobre el cuerpo de Jesús. La culpa, la condenación era sobre el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué? Porque la perfecta justicia de Dios exigía un pago por ese pecado. Y nadie podría pagar tan grande deuda a excepción del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre y llevó sobre sí la culpa, la vergüenza y la separación del Padre y la muerte que merecíamos cada uno de nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Abre los ojos. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mientras su cuerpo sufría al estar en la cruz, Jesús después abrió la boca para decir dos frases muy importantes. En Lucas 23:34, acompáñeme por favor. Él empezó a decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Mostrando el corazón misericordioso de Jesús en medio del dolor, intercediendo aún por quienes lo estaban crucificando. Después de un rato, en Juan 19:30, Jesús dijo sus últimas palabras. Consumado es. Dice Juan 19:30,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta frase, consumado es, declara la obra redentora que estaba terminada. En ese momento, Jesucristo había vencido al pecado, pagando con su sangre nuestra salvación. El plan eterno de Dios se había cumplido. La palabra consumado es, en griego es tetelestai, que significa el pago se ha completado, la obra está terminada. No fue un grito de derrota cuando dijo consumado es, sino de victoria absoluta. En ese momento Jesús había cumplido la justicia de Dios, derrotando al enemigo y había roto el poder de la muerte sobre nosotros. El apóstol Pablo lo explica en Colosenses 2 del 14 al 15. Acompáñame, por favor. Colosenses 2 del 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero la historia no terminó en la cruz. Al tercer día, ¿qué crees que pasó? Jesús se levantó de entre los muertos como un gran vencedor. La Biblia narra que el primer día de la semana fueron María, la madre de Jesús, y María Magdalena al sepulcro donde fue puesto el cuerpo del Señor. Y entrando en el sepulcro, un ángel del Señor se les apareció y les dijo en Marcos 16:6. Marcos 16:6. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. ¿Qué les dijo? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Sabías que la resurrección es la confirmación de que el sacrificio de Jesús fue aceptado y que el pecado, la muerte y Satanás fueron derrotados? La resurrección da testimonio de este hecho portentoso. Ahora, conociendo todo lo que Jesús ha hecho por ti, librando esta gran batalla y dándonos victoria, medita en lo siguiente. Si Jesús ya ganó esta batalla, ¿no peleará cada día por tus batallas diarias? Y si Dios ya venció la batalla principal en la cruz, ¿no tendrá poder para darte victoria en todas las batallas cotidianas de tu vida? O sea, si Él ya hizo lo más grande, ¿qué es para Él librar tu batalla con esa enfermedad que te agobia? ¿Qué es para Dios librar tu batalla de ese problema económico que actualmente tienes? ¿Será cosa grande para Dios? ¿Será algo imposible? ¿Crees que a Dios se le ocurre alguna solución creativa? Como cuando abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel fuese libre. ¿Habrá algo imposible para Dios que no pueda resolver en tu vida? Entonces, ¿habría propósito para vivir tristes, desanimados o preocupados? Pues la realidad es que no. Aquí entra el punto número 3. El Dios que venció en la cruz pelea hoy tus batallas diarias. El Dios que venció en la cruz pelea hoy tus batallas diarias.
Al inicio del tema comentamos que constantemente nos estamos enfrentando a diversas situaciones en la vida. Falta de empleo, deudas impagables, enfermedades crónicas, soledad, angustia, vicios, decisiones difíciles, etc. Batallas que muchas veces perdemos, pero no porque Dios quiera que las perdamos, sino porque nosotros mismos provocamos el que perdamos por nuestra falta de fe en Dios, por desconocer el carácter de nuestro Dios, por desconocer quién es Él y lo que Él ya ha hecho por nosotros, por no tener los argumentos para decirle al enemigo, escrito está, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿O qué no fue lo que hizo Jesús cuando el enemigo vino a tentarlo ahí en Mateo 4? Se defendió con la palabra, se defendió con el conocer quién es el Señor. Queremos luchar muchas veces en nuestras fuerzas. Andamos preocupados buscando una solución humana. Queremos tomar acción en nuestra sabiduría, actuar en el ámbito de lo que es posible para nosotros y no le damos la oportunidad para que el Dios de los imposibles se haga presente. Nos hundimos en la desesperanza porque ponemos nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean en vez de ponerlos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y peor aún, muchas veces ignoramos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros al librar y ganar la batalla más importante en la cruz. Él ya nos dio la victoria en la cruz. Él ya nos dio la victoria en la cruz. No solamente Él venció, sino que nos llevó a nosotros, juntamente con Él, a esa victoria. O sea, no solamente Jesús venció, sino que ahora tú y yo podemos disfrutar también de esa victoria. Rechazar la cruz de Cristo o no creer en esa victoria que el Señor conquistó, significa rechazar la salvación, rechazar su amor, rechazar su bendición, es rechazar la vida eterna y el propósito que Él tiene para nuestra existencia. Pero aceptar esta gran victoria en la cruz y decir, Jesucristo me hizo victorioso en la cruz. Yo soy llamado a ser ya más que vencedor por medio de aquel que me amó. Es abrir mi corazón al perdón que sana. Es abrazar el amor que transforma. Es caminar en libertad en medio de las dificultades. Es experimentar la victoria de Cristo en cada área de mi vida y asegurar la vida eterna juntamente con Él. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 8, del 31 al 32. Romanos 8, del 31 al 32. El apóstol Pablo tenía muy claro estos conceptos que estamos hablando en este momento. Y por eso es que él decía, ¿qué pues diremos a esto? Lee conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí vemos que Dios puso todo por nosotros. Y nada ni nadie puede vencernos si Él está a nuestro favor. ¿Lo crees? Nada ni nadie, si Él está a nuestro favor, nos puede vencer. Todo aquel que cree en Jesús ya no lucha desde la derrota, sino desde la victoria. Tú y yo, las adversidades o los problemas que enfrentamos cotidianamente, debemos abordarlos no desde una posición de
de debilidad, sino debemos de abordarlos desde una posición de fortaleza. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos dio la victoria. Ya venció al enemigo. Todo aquel que cree en Jesús, entonces, tiene la victoria confirmada a través de la resurrección de Cristo. Dile a tu hermano que está junto a ti, Jesús ya nos incluyó en su victoria. Jesús ya nos incluyó en su victoria. Hoy podemos afirmar lo que dice 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué cosa? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos da? La victoria en medio de cualquier situación. Es por eso que el apóstol Pablo afirmó en Romanos 8, volvamos otra vez al capítulo 8 de Romanos, pero vamos a leer ahora los versículos del 35 al 37. Romanos 8 del 35 al 37. Y Pablo fue un varón que vivió infinidad de adversidades, Y él escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pausa. ¿Por qué pregunta esto? Porque hay una realidad. Cuando la gente tiene un desconocimiento de quién es Dios y de la voluntad de Dios, de su carácter, cuando viene la adversidad, ¿sabes cuál es la tendencia común? Separarse de Dios, dejar de confiar en Dios. Su corazón se llena de dolor, de tristeza, y no hay cabida para la fe y para el amor a Dios. Y por eso Pablo, que conocía esta situación y había pasado por infinidad de adversidades, había librado muchas batallas, él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque la victoria es nuestra. Jesucristo ya conquistó la victoria ante el enemigo, ante la adversidad, ante cualquier problema. Si yo saturo mi mente con esta verdad, voy a estar en el ánimo de hacerle frente a cualquier cosa que se presente en la vida y nada me va a tumbar, sino que voy a estar firme como viendo al invisible, creyendo que mis batallas son de Dios. Mis batallas son de Dios. A lo largo de la Biblia podemos encontrar cómo el Señor nos repite, yo peleo tus batallas. Yo quisiera que viéramos varios versículos. Te voy a enseñar al menos 5 citas bíblicas, con esto ya casi estamos terminando. Pero lo que deseo es que tu corazón se llene de fe, porque la palabra de Dios produce fe en nosotros. Así como nos dice continuamente en la Biblia, no temas, también nos dice, yo peleo tus batallas. Deuteronomio 20, versículo 4. Vamos rápidamente. O yo las voy a ir leyendo y ve escuchando la palabra. Deuteronomio 24. Porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Qué significa? Que la victoria no depende de nuestras fuerzas, sino de el poder de Dios y de su presencia que nos acompaña. ¿La presencia de Dios está contigo? Si el Espíritu Santo mora en ti, sí. Y su presencia te acompaña y pelea por ti. Josué 23:10. Josué 23:10 dice, un varón de vosotros
perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. ¿De qué nos habla este pasaje? Que Dios multiplica la eficacia de nuestras acciones cuando confiamos en Él. Él pelea por nosotros. Uno de vosotros perseguirá ¿a cuántos? A 1000. Imagínate. Otro pasaje. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si estoy en medio de un problema, de una adversidad, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a estar ahí conmigo? El Señor. Dios no solo pelea, sino que nos sostiene y nos fortalece en medio de la batalla. Y nuestra cita base, Éxodo 14:14. ¿Te acuerdas de esta historia del pueblo de Israel cuando se encontraba entre el Mar Rojo y el desierto y los egipcios tras de ellos? ¿Qué les dijo el Señor? Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si tú recibes esta verdad en tu corazón, ¿cómo vas a salir de esta reunión? Tranquilo. Dile a tu compañero, tranquilo, sereno, moreno, ¿verdad? Si Dios peleó y ganó la batalla más grande por ti, hoy puedes confiar en que pelea también tus batallas diarias. Si Dios te dio la victoria sobre el pecado, también puede darte libertad sobre una adicción, por ejemplo. Si venció a la muerte, también puede darte esperanza en medio de una depresión que estés viviendo. Si venció a Satanás, también puede darte fuerzas para resistir la tentación. Si abrió el Mar Rojo, también puede abrir un camino de oportunidades en medio de una crisis financiera o en medio de una enfermedad. Dios puede hacer algo creativo. Dios puede darte una solución. Si Dios pelea por nosotros, pues entonces vivamos en confianza, sin temor, descansando en su poder, no en una actitud apática de decir, pues no hago nada. No, confía en el Señor, vive en libertad, ora, deja que el Señor te utilice, porque nosotros mismos somos instrumentos por medio del cual Dios actúa y trae su bendición a nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos? Y vamos a orar para que cada uno de nosotros, en primer lugar, le entreguemos al Señor nuestras batallas personales. Si tú estás pasando por una batalla en este momento, si estás pasando por alguna situación difícil, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar. Y déjame decirte, no es avergonzar a nadie, porque no es una vergüenza pasar situaciones difíciles. Es algo glorioso el reconocer y decir, Dios, yo estoy pasando por esta situación. Y si he venido el día de hoy a tu casa, es porque necesito de ti. Necesito que tú me des la fortaleza, que tú me des la fe, que tú abras los recursos necesarios de alguna manera creativa para que yo pueda tener victoria en medio de esta adversidad. Y ahí en tu corazón, cierra tus ojos y empieza a expresar lo que estás viviendo. Dile cuál es la situación que estás pasando y exprésale cómo te sientes. Señor, estoy viviendo esto y me siento angustiado, me siento triste, me siento desesperado. Señor, tengo miedo. Señor, te necesito. Exprésale tu sentir.
Exprésale el problema que estás viviendo. Y ahora yo te voy a invitar a que se lo entregues a Él, a que tú le puedas decir: yo te entrego este problema, yo te entrego esta adversidad que estoy viviendo, para que tú pelees por mí. Reconozco que en mis fuerzas yo no puedo. Reconozco que en mi sabiduría no he podido. Te lo entrego a ti, Señor. Pelea mi batalla. Pelea mi batalla, Señor. Yo te doy gracias, porque este es el deseo de tu corazón. Que yo aprenda a depender de ti, que yo aprenda a confiar en ti, que yo aprenda a descansar en ti. Gracias te doy porque tú me darás la victoria. Gracias, Señor, porque tú me darás la fortaleza para mantenerme firme en medio de estos tiempos que estoy viviendo. Gracias porque tú me darás paz. Gracias porque tú traerás gozo renovado a mi corazón. Gracias porque puedo hacer a un lado los temores, la ansiedad, las dudas. Gracias porque dejaré de tener esa lucha interna en mi corazón, porque en ti descanso, Señor. Renuevas el espíritu de mi entendimiento y me haces ver que si tú ya diste lo más precioso que fue tu vida y has vencido al enemigo en la cruz y libraste la batalla por mi eternidad, ¿cómo no nos darás también todas las demás cosas? ¿Cómo no te involucrarás en cada aspecto de mi vida, librando mis batallas cotidianas y dándome victoria en medio de ellas? Gracias porque tú peleas por mí. Gracias porque tú pones en mí la fe para descansar y pones la valentía en mi corazón para resistir. Gracias, Señor. Gracias te doy por lo que tú estás haciendo en este momento. Gracias, gracias. Padre, y yo te pido que en el nombre de Jesús tú nos ministres con tu Espíritu Santo y nos ministres con esa fe renovada, con ese ánimo renovado, con ese gozo renovado, con esa certeza y convicción de que tú estás dando tu perfecta voluntad en nuestras vidas y que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos. Gracias te damos. Deja que el Espíritu Santo te muestre la solución. Ve la solución en tu mente. Ve la solución en tu mente. Imagínate victorioso. Imagina cómo Cristo ya obró en tu vida. Imagínate contento. Imagínate con la respuesta a tu necesidad. Y cómo Dios traerá nuevos tiempos en tu vida. Porque Él lo ha prometido. Porque Él desea hacerlo. Porque Él ya lo ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.